¿Y qué pueden hacer los consumidores? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos reclamar? Bueno, acá tenemos algunas de esas cuestiones porque Noralis Romanos está con una especialista en buenísimo. derechos del consumidor, A nada ver. menos, sobre todo por esta cuestión del gas. Noralis. Y sí, estamos consultando absolutamente a quienes saben. De hecho, Silvana Alonso está a nuestro lado. Vamos a dejar por lo menos una primera pregunta que tiene que ver con esta preocupación de la gente, con esto que nos está diciendo de las 24 cuotas. ¿Va a salir, no va a salir? ¿Me va a tocar? ¿Cómo me afecta? ¿De qué manera uno tiene que traducir todo lo que está sucediendo? Bueno, en primera medida la resolución sí salió, pero lo que hay que esperar ahora es ver si esto va a repercutir efectivamente en el bolsillo de cada uno. Hay que ver cómo van transcurriendo las horas y los días judiciales para ver qué pasa con las medidas cautelares, ver desde las distintas defensorías y puntualmente la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a ver si se interpone alguna demanda judicial colectiva. Y salga directamente. Para que no se aplique, para que no se aplique esa resolución y así no se aplique una especie de aumento, porque la realidad es que cobrar algo que ya estaba facturado, que ya estaba pagado, que estaba cerrado, no tiene mucho sentido, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Hay normas que se están incumpliendo, sobre todo la normativa de la Constitución Nacional, que es lo más preocupante. Claro, Silvana, y a Noralis también le quiero decir. Si les parece. Sí, vamos a hacer una pausa, Noralis, porque tenemos muchas cosas para preguntarle a Silvana. Básicamente, si uno puede negarse a pagar ese aumento. Esa pregunta y otras para ella, que es una especialista en derechos del consumidor. Bueno, ahí retomamos este tema tan interesante que tiene que ver con el gas, las 24 cuotas. Por el otro lado está el aumento, el 35% y además el 15% que va a llegar el próximo año. Todo eso junto hace un combo que a la gente le preocupa y la angustia también, porque llega un momento de preguntar, ¿voy a poder pagar el gas? Sí, el bolsillo, cuando nos tocan el bolsillo, absolutamente todos es todo un tema, ¿no? Claro. Porque aparte tenemos la luz, tenemos los aumentos. Y sí. Todo, bueno, volvemos a nuestro móvil. Exactamente, Noralis está con Silvana Alonso, especialista en derechos del consumidor. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Nos podemos negar a pagar esto? Vamos a traducirlo entonces. Ella te está escuchando, así que directamente le ponemos el micrófono para que pueda contestar, Silvana. Sí, en realidad, a ver, primero, para poder negarse, lo que uno tiene que hacer es esperar a que llegue efectivamente la factura y así ver el cargo, porque de acá a que se facture ese cargo que fue anunciado, hay que ver qué pasa con las medidas cautelares y las presentaciones judiciales que se hagan. Una vez que eso quede firme, hay que ver si eso es rechazado o si las medidas cautelares que se vayan presentando de acá a que se aplique, si esas cautelares son hechas, los jueces hacen lugar, la verdad es que no va a llegar la aplicación. Ahora hay que ver qué medidas se va a tomar desde la distribuidora de gas para poder suplantar esta especie de devaluación en la factura de manera retroactiva, o no sé cómo llamarlo. Ahora porque te hago una pregunta. la verdad es que cuando una factura fue emitida y fue pagada, ya no hay nada más que hablar. Ahora tengo una pregunta, lo que nos estamos preguntando todos. ¿Por qué nosotros tenemos que compensar a la empresa? ¿Por qué tenemos que ser nosotros? ¿Por qué no el Estado? Desde lo jurídico, Marisa, no te puedo contestar eso, porque la verdad es que no corresponde. Claro, por eso. No corresponde. Es llamativo cómo son avaladas este tipo de prácticas, porque el problema de avalar este tipo de prácticas abusivas es que esto se replica después al resto de los servicios y lamentablemente después uno en la calle escucha, bueno, pero claro, si el gas me cobró retroactivo, entonces voy a empezar a facturar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vamos al supermercado nos van a venir a decir, no, pero la yerba que pagaste la semana pasada te la voy a cobrar un poquito más. La verdad es que no, desde lo jurídico no es un disparate. Tenemos principios constitucionales que están siendo vulnerados. Los derechos del consumidor están amparados por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Tenemos los principios de irretroactividad de la ley y además todo lo que tiene que ver con
los servicios públicos y las facturas, una vez que esas facturas están emitidas y no fueron impugnadas por el usuario, no se puede salir a refacturar o a poner, peor aún, porque acá ni siquiera se habla de una refacturación, sino que se habla de un cargo adicional por algo que la verdad es que si hay, como se decía, contratos interempresarios o contratos de concesión o lo que fuere que pueden permitir un ajuste, bueno, este ajuste primero tendrá que verse si realmente es así y segundo, nunca podría impactar en los usuarios. Habría que hacer un nuevo cuadro tarifario, hacer los ajustes que haya que hacer, tendrán que ser aprobados y ahí veremos también desde el Congreso Nacional qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tampoco es que se pueden ajustar los cuadros tarifarios de un día para otro. Claro, hay que ver qué para pasa. eso hace falta una audiencia pública. Justamente, hay que ver qué pasa hace si la falta justicia justamente lo frena. Claro, ¿no es cierto? bueno, Ahí está el tema. Exactamente, la esperanza... bueno, Porque eso con es los lo que argumentos que debería da ocurrir, Silvana, eso es lo que- daría a entender que si priva el sentido común, debería ser frenado esto por la justicia, ¿no? Porque es muy claro lo que estás explicando, Silvana. Y entendemos que todo lo que tiene que ver con la justicia se maneja con cierto sentido común, más allá de lo interpretativo de la ley. Exacto, acá tenemos facturas emitidas que no registraban deuda, entonces no pueden ser emitidos cargos adicionales sobre facturas por un servicio que ya fue prestado. Ni que hablar que si esto siguiera adelante, ¿qué es lo que ocurriría con personas que ya no son los usuarios que estuvieron ese tiempo? Hay un montón de situaciones que creo que harían desbordar las oficinas comerciales de la distribuidora. Con lo cual hay que ver también esto, cómo va a repercutir y como les decía, es algo que aparentemente necesitan hacer este ajuste. Bueno, Ahora veremos a ver si de esa Silvana, manera es frenado por la justicia, a ver qué es lo cuál es la otra medida que se toma, ¿no? Ahora, viste, pasa esto, pasa muchas veces, bueno, nosotros hemos hablado con muchos usuarios y ha pasado a muchos, decir, la empresa te dice, bueno, pague y no proteste, proteste después. Después de ¿Cómo pagar. Proteste después. ¿Y qué va a pasar después? ¿Lo van a devolver? A ver, bueno, a ver, si se cobra algo que es indebido, uno podría pagarlo y presentar el pedido de impugnación de esa factura y en ese caso te tiene que refacturar y te reintegrarán lo cobrado en exceso como en cualquier contrato. Esto es una contratación, con lo cual si se cobra algo que no corresponde te tienen que hacer el reintegro ajustado por intereses. Ahora, esto que se está percibiendo no solamente a través de tipo de medidas, sino que se percibe en los comentarios de mucha gente que todo se va ajustando a través del dólar. Esto no es así. Cuando uno tiene una deuda en pesos, la paga en pesos. Seguro. Y no es que después se va a reajustar, Silvana, salvo que se haya pactado eso. No, además que obviamente el sueldo también perdió poder adquisitivo y se devaluó. ¿Y a dónde vas a reclamar? ¿Quién te va a resarcir? Nadie. O sea, es una locura. Ahora, te preguntábamos más temprano, y está bueno, por toda esta carta que está circulando y que seguramente le llegó a la gente en los grupos, esa carta donde, bueno, tiene la típica redacción de carta documento. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué podemos hacer? ¿Es válido o es algo de las redes sociales que se viraliza y no más que eso? Como algo anecdótico, si querés. ¿O realmente está bueno y judicialmente tiene un peso? Vos que entendés de las Mirá, leyes. Todos lo la recibimos. verdad es que, claro, las notas, cuando uno presenta una nota de este tipo, lo primero que tiene que hacer es, si lo va a presentar a una oficina comercial, que esa nota se la sellen, porque muchas veces lo que ocurre es que una nota se presenta y uno no tiene el sello, con lo cual esa factura no estaría impugnada. Ahora, en este caso, cuando uno va a presentar una nota, tiene que ser sobre una factura ya emitida, porque está viendo que le están cobrando algo que no corresponde,
o una advertencia de abstención de cobrar determinado concepto bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Con lo cual recién habría que presentarla el año que viene. Individuales. Porque todavía no te llegó ninguna cuota. Exactamente, o salvo que hay que ver cómo evolucionan, como les decía, todo lo que tiene que ver con el carácter colectivo. Es decir, siempre es mucho más efectivo que salga una medida cautelar que afecte a todos, porque la realidad es que después, llevado a la práctica esto, si fuera el reclamo individual de cada una de las personas, es mucho desgaste para la persona individual. Entonces, es mucho mejor cuando se hace un reclamo de manera colectiva, ya sea a través de una asociación de consumidores, a través de Defensoría del Pueblo, donde ellos tienen legitimación activa para poder iniciar una acción judicial en representación de todos. Entonces, en esos casos, tiene lo más que peso, se hace es pedir, ¿no? a través de una Obviamente medida cautelar, que se abstengan. En este caso va a ser que se abstengan del cobro de este cargo, y en el caso que el juez diga que se tienen que abstener y lo cobraran igualmente, cosa que a veces pasa, entonces ya el juez actuará para que se dé cumplimiento efectivo a esa medida cautelar bajo percibimiento de pasar el expediente a la justicia penal. Es decir, Silvana, Porque pagar sí o sí tenemos que pagar, y es como nos dicen, después protestar, pero sí o sí tenemos que pagarlo. Nada de estar ahí protestando, bueno, sí o sí hay que pagarlo. A ver, a mí me parece muy importante toda la reacción que hubo con respecto a esto, porque siempre cuando uno va, se hace masivo esta reacción, entonces eso puede ser receptado también por quienes nos gobiernan y por los legisladores, que son los que tienen mayor poder para poder accionar. Claro, muchas veces toman decisiones, Silvana, que son, a ver, si pasa, pasa. Y si se arma un lío barro en un revuelo, entonces, a ver, y por ahí dan marcha atrás. Por eso está bueno todo esto, ¿no? Pareciera que sí, por eso es una buena práctica, a mí me parece que es una buena práctica poder moverse entre todos, porque somos muchos millones para quejarnos. Y entonces de esa manera se puede generar una reacción de la otra parte. Seguro. Y la justicia también esperamos que avale lo que estamos pidiendo como usuarios. Silvana. Que se respete simplemente lo que nos dijeron que se iba a cobrar. Te propongo escuchar al ministro de Justicia. Hace minutitos nada más, Garabano, el ministro de Justicia, habló sobre esta cuestión del gas. Te propongo que lo escuchemos juntos y así después le contamos a la gente y lo analizás. A ver qué interpretás de estas palabras del ministro de Justicia, que ahora realmente tienen un peso porque parece que esto va camino. Si no da marcha atrás el gobierno, va camino a lo judicial. El ministro decía esto. Primero ya lo explicó con bastante detenimiento el secretario Guasel en su conferencia. En términos jurídicos, él lo que dicta es una resolución donde instruye al Enargás. Es el Enargás el que aplica el marco regulatorio. No es un contrato en sí, sino que es un marco regulatorio que se dictó, entiendo, en la época del presidente Menem y que nunca ningún gobierno modificó. Y es la aplicación de ese marco regulatorio. Pero bueno, en definitiva será un tema que deberá evaluar también la justicia, ¿no? ¿Puede cobrar con efecto retroactivo? A ver, no me corresponde a mí evaluar. Eso es algo que se han hecho presentaciones y que va a terminar resolviendo la justicia. Yo entiendo que no es ilegal ni es inconstitucional. Es un marco regulatorio que está vigente hace muchísimos años, un marco regulatorio que impulsó otro gobierno y que todos los gobiernos mantuvieron, y es sobre esa cuestión que en definitiva se pronunciará la justicia y que a lo mejor no tiene tanto que ver con la instrucción que dio el secretario Guasel al Enargás, que también... Bueno, ahí estaba lo más importante. El ministro de Justicia, el ministro Garabano, dice no es ilegal, no es inconstitucional y se ajusta al marco regulatorio, a esa ley que viene de los años 90 cuando estaba el 1 a 1. Silvana. Bueno, ¿qué decirte, no? De este todo lo contrario de lo que veníamos diciendo. Sí, a ver, no es todo lo contrario, porque él lo que está diciendo es que están hablando de un marco regulatorio y no está hablando de la factura específica
y tampoco está hablando de la irretroactividad de la ley, de todo esto que estamos hablando, ¿no? De hecho, él también dice, bueno, de esto se va a expedir la justicia, y creo que es ahí donde tenemos que hacer el foco y esperar que la justicia dicte las medidas cautelares favorables a todos los usuarios, y creo que eso marcaría también una seguridad jurídica para todos, que saber que cuando te envían una factura, te están enviando la factura y no te van a reclamar nada más, y no van a venir dentro de 2 años a reclamarte algo anterior. Entonces es también el respeto por la Constitución Nacional, y dar seguridad jurídica, que es lo que hace mucho tiempo pedimos, no solo los abogados, sino la sociedad en general. Sí, porque si no es imposible realmente. Si no hay reglas claras, es imposible sí, no solo, vivir. Claro, las reglas claras muchas veces se habla de las reglas claras para los inversores. Claro. Pero las reglas claras también las necesitamos nosotros como una sociedad. Exactamente, muy claro también en cuanto a la explicación, Silvana. Muchas gracias y le agradecemos a Noralis Romanos. Vamos a ver qué pasa y ojalá la justicia le dé una respuesta a los usuarios, si es que no se la dan las autoridades.